El varano de Komodo, Varanus komodoensis, también conocido como dragón de Komodo o simplemente monstruo de Komodo, es un reptil único que habita en ciertas islas de Indonesia. Ostentando el título de lagarto más grande del planeta, puede alcanzar entre 2 y 3 metros de longitud y pesar alrededor de 70 kilogramos. Estos imponentes reptiles son los depredadores dominantes en su hábitat. Aunque su dieta se basa en gran medida en carroña, no dudan en cazar activamente, emboscando a una variedad de presas, desde invertebrados hasta aves y mamíferos. Los dragones de Komodo captaron la atención de la comunidad científica occidental en 1910. Su impresionante envergadura y fama de ser criaturas intimidantes los han hecho estrellas en muchos zoológicos. Sin embargo, en su hábitat natural, enfrentan amenazas y su territorio ha disminuido debido a la intervención humana, lo que los coloca en la categoría de en peligro en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Indonesia ha tomado medidas para protegerlos, estableciendo el Parque Nacional de Komodo en 1980 para preservar su existencia. La temporada de cría de estos lagartos inicia entre julio y agosto, y en septiembre ponen sus huevos, generalmente en nidos abandonados de megápodos. Estos huevos tardan de 7 a 8 meses en eclosionar, coincidiendo con la época en que los insectos son más numerosos en abril. Los dragones jóvenes son propensos a ser presa, por lo que a menudo se refugian en árboles para protegerse de depredadores y de adultos de su misma especie con tendencias caníbales. Alcanzan la madurez en un periodo de 3 a 5 años y tienen una esperanza de vida de hasta 50 años. Una característica sorprendente es que son uno de los pocos vertebrados huevos sin necesidad de un macho. Los habitantes locales de la isla de Komodo llaman a este reptil ora, buaya darat, que significa cocodrilo terrestre. Claras en la apariencia entre ambos géneros. Los dragones donde habitan. Originalmente, se pensaba que el gran tamaño del dragón de Komodo se debía al gigantismo insular, debido a la ausencia de otros depredadores en su hábitat insular. Sin embargo, estudios recientes indican que su tamaño podría ser un remanente de una población ancestral de varánidos de gran tamaño que habitaban en Indonesia y Australia. La mayoría de estos, junto con otras especies de megafauna, desaparecieron tras entrar en contacto con seres humanos. Se han descubierto fósiles en Australia similares al komodoensis con una antigüedad de 3.8 millones de años. A pesar de los cambios, su tamaño se mantuvo constante en Flores, una de las islas indonesias donde aún habita, desde que esta isla y sus vecinas quedaron aisladas por el aumento del nivel del mar hace unos 900.000. Aunque posee conductos auditivos visibles, su capacidad auditiva no es destacada, pudiendo detectar sonidos en un rango de 400 a 2000 hercios. Su visión le permite identificar objetos hasta 300 metros de distancia. Sin embargo, debido a que sus retinas solo contienen conos, se piensa que su visión, especialmente en áreas como alrededor de los oídos, labios, barbilla y las plantas de sus pies, puede observar en lugares como playas y cauces secos de ríos. Los ejemplares jóvenes tienden a ser trepadores y se mantienen en zonas boscosas hasta que alcanzan los 8 meses. Siendo un ser ectotermo, este animal es como la reproducción o la alimentación. Pueden alcanzar velocidades de hasta 20 km por hora en cortas distancias, sumergirse hasta 4.5 metros bajo el agua y en su juventud, trepar árboles con destreza gracias a sus potentes garras. Son nadadores competentes, capaces de atravesar largas distancias para llegar a islas cercanas. Si necesitan alcanzar algo elevado, pueden erguirse sobre sus patas traseras, utilizando su cola como soporte. Con la edad, sus garras se convierten más en herramientas de defensa que en ayudas para trepar, debido a su considerable tamaño. Estos animales crean refugios cavando hoyos que varían entre 1 y 3 metros de ancho con sus fuertes patas y garras delanteras. Gracias a su tamaño considerable y a su hábito de descansar en estas cavidades, pueden retener el calor durante la noche y reducir el tiempo que pasan tomando el sol al amanecer. Suelen cazar en las tardes, evitando la exposición directa al sol en las horas más calurosas. Tienen lugares específicos para descansar, generalmente en salientes expuestas a brisas frescas que están demarcados con sus heces y despejados de vegetación. Estos sitios también les proporcionan una posición ventajosa para tender emboscadas a presas como los ciervos.
Estos reptiles son carnívoros y aunque su dieta principal consiste en carroña, también son expertos cazadores que acechan a sus presas en silencio o al cuello. Su agudo sentido del olfato le permite detectar animales muertos o heridos desde distancias de hasta 9.5 kilómetros. Se ha observado que utilizan su potente cola para derribar presas grandes como cerdos y ciervos. Es común que varios dragones se alimenten de una presa grande. Si una presa logra escapar de un ataque inicial quedará herida, y es probable que otros dragones la capturen eventualmente. Este animal desgarra y consume grandes pedazos de carne de su víctima, sosteniendo el cuerpo con sus patas delanteras mientras come. Si la presa es más pequeña, similar en tamaño a una cabra, su mandíbula adaptable, cráneo elástico y estómago expansivo les facilitan engullir el animal entero. Aunque su abundante saliva rojiza ayuda a deslizar el alimento, el proceso de ingestión puede ser prolongado, tomando entre 15 y 20 minutos para consumir completamente una cabra. Para facilitar la ingesta, pueden golpear el cuerpo de la presa contra un árbol, intentando que descienda por su garganta más rápidamente. En ocasiones, la fuerza con la que lo hacen es tan intensa que pueden tumbar el árbol. Para no ahogarse al comer sin consumir. Tras consumir una cantidad de alimento que puede representar hasta el 80% de su propio peso, el dragón de Komodo busca un lugar soleado para facilitar y acelerar el proceso digestivo. Si no digiere rápidamente su comida, esta podría descomponerse y ser tóxica para él. A pesar de su gran apetito, su metabolismo lento les permite subsistir con apenas 12 comidas al año. Una vez que ha digerido su comida, expulsa una masa compuesta por cuernos, pelo y dientes, llamada pelota gástrica, que está envuelta en un moco de olor desagradable. Después, se limpia la cara frotándola contra el suelo o arbustos, indicando un desagrado al olor de sus propios desechos. Durante el día, los dragones de Komodo se desplazan por áreas que abarcan cerca de 19 kilómetros cuadrados. Aunque no marcan estas áreas como territorios exclusivos, existe una jerarquía cuando se trata de alimentarse en zonas compartidas. Los machos más grandes tienen prioridad, seguidos por machos más jóvenes y hembras. Los jóvenes esperan en los árboles y solo bajan a alimentarse cuando los adultos se han ido. Los machos dominantes establecen su superioridad, mientras que los subordinados muestran su misión a través de gestos y sonidos. Si dos dragones de tamaño similar entran en conflicto, pueden luchar y en ocasiones, el ganador puede llegar a devorar al perdedor. La dieta del dragón de Komodo es amplia y diversa, consumiendo desde otros reptiles, incluidos dragones de Komodo más jóvenes, hasta aves, roedores, serpientes, peces y diversos invertebrados. También se alimentan de mamíferos más grandes como ciervos, cabras, jabalíes y búfalos de agua. Los dragones jóvenes prefieren insectos, huevos y pequeños mamíferos. Se sabe que en algunas ocasiones han excavado tumbas poco profundas para comerse los restos humanos. Esta práctica llevó a los residentes de la isla de Komodo a cambiar la ubicación de las tumbas a terrenos menos arenosos y a cubrirlas con piedras para prevenir estos actos. El científico Jared Daman sugiere que el dragón de Komodo pudo haber evolucionado para alimentarse del ya extinto elefante enano Stegodon, que habitó en la isla de Flores. Se ha notado que estos dragones pueden provocar intencionadamente el aborto en ciervas preñadas para luego consumir el feto, comportamiento similar al de algunos grandes depredadores en África. Debido a la ausencia de diafragma, el dragón de Komodo no puede succionar agua al beber. Tampoco puede usar su delgada lengua para llevar agua a su boca. En su lugar, toma un sorbo y levanta la cabeza, permitiendo que el líquido fluya hacia su garganta. Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor de los 9 años, mientras que los machos lo hacen cerca de los 10 años. Aunque muchos no sobreviven a la etapa de cría debido a los depredadores, aquellos que llegan a la adultez pueden vivir hasta 50 años. El periodo de apareamiento ocurre entre julio y agosto, y la oviposición en septiembre, evitando así los meses más calurosos y dejando abierta la posibilidad de un segundo apareamiento. Durante esta época, los machos luchan por las hembras y territorios. Se enfrentan levantándose sobre sus patas traseras hasta que uno somete al otro al suelo. Es común que los machos vomiten o defequen mientras se preparan para el enfrentamiento. El vencedor del enfrentamiento usa su extensa lengua para sondear a la hembra y determinar su disposición al apareamiento.
Al inicio, las hembras pueden mostrarse reacias y defenderse con sus garras y dientes. Por ello, el macho debe asegurarse de tener a la hembra bien sujeta durante el acto para prevenir lesiones. Las tácticas de cortejo del macho comprenden rozar su barbilla contra la hembra, rasguños intensos en su espalda y lamidos. La unión se produce cuando el macho introduce uno de sus semipenes en la cloaca de la hembra. Tras el apareamiento, es común que algunos machos permanezcan junto a la hembra por varios días para prevenir que otros machos se acerquen. Estos dragones pueden practicar la monogamia y establecer lazos afectivos, comportamiento poco común en lagartos. La hembra deposita sus huevos en huecos que ella misma cava cerca de colinas o en nidos desocupados de Talegala de Reinward, un tipo de ave, siendo esta última opción la más preferida. La cantidad promedio de huevos que pone es de 20, de unos 37 centímetros de longitud, requieren de 7 a 8 meses para incubarse. La madre cubre los huevos con tierra y vegetación y se posa sobre ellos, brindándoles calor y protección hasta su eclosión, que ocurre alrededor de abril, coincidiendo con el final de la temporada de lluvias y la abundancia de insectos. El proceso de salir del cascarón es extenuante para las crías, quienes utilizan un diente temporal específico para romperlo, el cual pierden poco después. Aunque logren romper el cascarón, pueden permanecer dentro por un tiempo antes de aventurarse fuera del nido. Una vez que nacen, no reciben cuidados por parte de sus padres y son vulnerables a los depredadores. Las crías pasan gran parte de su primer año en los árboles, un refugio que les ofrece protección contra depredadores, incluyendo a los dragones de Kemoudo adultos, que son caníbales y tienen a los jóvenes como parte de su dieta. David Attenborough sugiere que este comportamiento caníbal podría ser una estrategia para mantener el imponente tamaño de los dragones adultos, especialmente debido a la limitada disponibilidad de presas medianas en las islas. Para protegerse cuando se encuentran cerca de un cadáver, los jóvenes se embadurnan en excremento y restos intestinales, un método que desanima a los adultos de atacarles. A pesar de ser infrecuentes, se han registrado ataques de dragones de Komodo a seres humanos. El 4 de junio de 2007, un niño de 8 años fue atacado por uno de estos dragones en la isla de Komodo, falleciendo poco después debido a la grave pérdida de sangre provocada por las heridas. Este trágico incidente fue el primer caso mortal en 33 años. Los habitantes locales atribuyeron el ataque a las restricciones impuestas por ecologistas externos, quienes habían prohibido las ofrendas de cabras a los dragones, privándolos de una fuente habitual de alimento y llevándolos a acercarse a zonas habitadas. Muchos residentes de la isla de Komodo creen que estos dragones son reencarnaciones de antiguos habitantes, por lo que merecen respeto y veneración. El 24 de marzo de 2009, un pescador fue atacado y falleció a causa de las heridas, ya que lo abandonaron malherido sangrando por mordeduras en sus manos, cuerpo, piernas y cuello infligidas por 2 dragones en la isla de Komodo mientras recolectaba añones en el Parque Nacional de Kemoudo. El dragón de Komodo está catalogado como una especie en peligro de extinción en la lista roja de especies amenazadas. Se estima que en la naturaleza existen entre 4.000 y 5.000 de estos reptiles. Sin embargo, hay inquietud sobre la posibilidad de que solo queden alrededor de 350 hembras aptas para reproducirse. Para proteger a esta especie, en 1980 se estableció el Parque Nacional de Komodo, abarcando islas como Komodo, Rinca y Padar. A pesar de estas medidas, se ha observado que los dragones se están habituando a la presencia humana, ya que los visitantes suelen alimentarlos en ciertos lugares destinados para ello. El dragón de Komodo, una maravilla de la naturaleza que nos recuerda la majestuosidad y el poder del mundo animal. A medida que enfrenta desafíos en su supervivencia, es nuestra responsabilidad proteger y conservar estas criaturas impresionantes para las futuras generaciones. Si te ha impactado la historia de estos reptiles y quieres aprender más sobre la vida silvestre y cómo puedes ayudar, suscríbete a nuestro canal. No olvides darle like si disfrutaste el video y compártelo para que más personas conozcan sobre el fascinante mundo del dragón de Komodo.